El acuerdo con Rias Gremory, aunque carente de las cadenas formales de la servidumbre demoníaca que Issei había rechazado con una frialdad casi instintiva, se había solidificado en una especie de pacto tácito, una alianza forjada en la fragua de lo sobrenatural. Eran un equipo, una palabra que resonaba en la mente de Issei con una cualidad puramente transaccional, despojada de cualquier connotación de camaradería o lealtad emocional. Él aportaba el poder bruto e impredecible de la True Longinus. A cambio, el Club de Investigación de lo Oculto ofrecía fragmentos de conocimiento sobre este nuevo y peligroso mundo, una tenue guía en la oscuridad que ahora lo envolvía. La primera incursión oficial como equipo los llevó a los confines olvidados de un almacén portuario abandonado, un esqueleto de ladrillo y óxido donde las sombras parecían palpitar con una malevolencia latente, como si el propio aire estuviera preñado de intenciones oscuras. Energía residual, un eco frío y persistente de algo antinatural, pensó Issei, sus ojos oscuros, carentes de cualquier brillo de curiosidad, escaneando el entorno con una frialdad analítica, registrando cada mota de polvo danzando en los escasos rayos de sol que se filtraban por las ventanas rotas, el chirrido metálico de una puerta azotada por el viento. Al extender su mano, la True Longinus se materializó, la lanza dorada emergiendo de la nada como un rayo de sol sólido, su luz intensa pero desprovista de cualquier calidez tangible. En el mismo instante de su manifestación, el dolor lo golpeó con una ferocidad casi paralizante, un grito silencioso que se retorció en su garganta, un fuego blanco que parecía consumir cada fibra de su ser, desde la punta de sus cabellos hasta la planta de sus pies. ¿Por qué esta agonía inherente? ¿Es este el tributo que debo pagar por empuñar tal poder? ¿Una maldición divina por osar tocar lo sagrado? Su mente fría, desprovista de cualquier consuelo espiritual, buscaba una explicación lógica, una razón física o metafísica para este tormento constante. La sombra alada que buscaban, un remanente escurridizo de un ángel caído menor, se movió con una astucia reptiliana, sintiendo la momentánea parálisis de Issei, la vacilación causada por la intensidad del dolor que lo inmovilizaba por dentro. Una punzada de frustración, tan fugaz que apenas tensó las líneas de su rostro generalmente inexpresivo, cruzó sus facciones. Concéntrate, Issei, la voz suave pero firme de Rias Gremory rompió el silencio opresivo del almacén, interrumpiendo el torrente helado de pensamientos en la mente de Issei. Sus ojos carmesí, normalmente llenos de una determinación serena, brillaban ahora con una intensidad preocupada, escrutando el rostro impasible del joven. El dolor, es una parte intrínseca de tu Sacred Gear, al menos por ahora. Debemos encontrar una forma de mitigarlo, de dominarlo. De lo contrario, tu poder será una carga tanto como una bendición. Control, una palabra que parece danzar perpetuamente fuera de mi alcance, como una sombra esquiva en un mundo de oscuridad, pensó Issei, sus dedos pálidos apretando la empuñadura de la True Longinus con una fuerza casi convulsiva, sus nudillos poniéndose blancos como hueso. Akeno Imejima, con su habitual sonrisa enigmática jugando en sus labios carnosos, observaba la escena con una mezcla de curiosidad y algo que Issei identificó fríamente como una pizca de fascinación sádica. Quizás un poco de estimulación adicional te ayude a enfocar tu mente, Issei-kun, murmuró con una voz meliflua, una chispa traviesa danzando en sus ojos violetas, como si anticipara con deleite su sufrimiento. Manipuladora, siempre buscando una reacción, una grieta en mi armadura de indiferencia, concluyó Issei, ignorando su comentario provocador con un desdén silencioso. Buto Kiba, el estoico caballero del grupo, permanecía en silencio, su mano elegantemente apoyada sobre la empuñadura de su espada demoníaca, su mirada azul penetrante evaluando a Issei con una intensidad tranquila. Un guerrero paciente, analizando mis debilidades, buscando la falla en mi defensa. La siguiente misión los llevó a la sórdida oscuridad de un callejón trasero, donde el aire apestaba a humedad estancada y desesperación. El demonio callejero que aterrorizaba a los transeúntes era una criatura grotesca, una masa deforme de carne y sombras que exudaba una vileza palpable. Al manifestar la True Longinus en el espacio confinado, el dolor se sintió aún más opresivo, como si las paredes mugrientas del callejón se cerraran sobre él, amplificando la agonía que lo consumía desde adentro. Cada movimiento, una tortura lenta y deliberada, pensó Issei, su respiración apenas perceptible, entrecortada por el esfuerzo de mantener la compostura. A pesar de la agonía punzante que lo recorría como un rayo constante, la lanza divina respondió a su voluntad, guiada por un instinto primario de supervivencia, atravesando el cuerpo grotesco del demonio con una precisión fría y letal.
La criatura se desintegró en una lluvia de cenizas fétidas, dejando a Issei apoyado contra la pared fría y húmeda, su cuerpo temblando incontrolablemente por el esfuerzo físico y el dolor persistente que lo atenazaba. De vuelta en la relativa seguridad de la mansión Gremory, la dinámica del equipo se desarrollaba en un silencio incómodo, cargado de una incomprensión mutua que parecía crecer con cada día que pasaba. Akeno, imperturbable en su intento de penetrar la impenetrable barrera de Issei, continuaba sus provocaciones sutiles. ¿No sientes absolutamente nada, Issei-kun? ¿Ni siquiera un pequeño atisbo de curiosidad, un ligero escalofrío de emoción ante todo esto? Decía con una voz melosa, sus ojos violetas brillando con una diversión maliciosa. Emoción, un lujo innecesario, una distracción peligrosa en este mundo de depredadores y presas, pensaba Issei, su mirada fija en un punto invisible más allá de la ventana, su rostro inexpresivo como una máscara de piedra. Kiba, durante sus silenciosas sesiones de entrenamiento matutinas en el jardín bañado por el sol, a veces dirigía una mirada fugaz hacia Issei, una pregunta silenciosa danzando en sus ojos azules penetrantes. Issei invariablemente la ignoraba, concentrándose en el dolor sordo que lo acompañaba incluso en los momentos de reposo, una constante recordatorio de su peculiar y tortuosa posesión. Él busca camaradería, un lazo que no estoy dispuesto ni soy capaz de formar. Con Eko Touhou, la pequeña y poderosa Nekosou, a menudo se sentaba en silencio en un rincón apartado de la biblioteca, sus ojos dorados inescrutables fijos en Issei. Ella percibe la oscuridad que reside en mí, quizás mejor que cualquiera de ellos. Rias Gremory, durante sus reuniones informales en el salón principal, intentaba impartirle a Issei el conocimiento básico del mundo sobrenatural. La jerarquía demoníaca es intrincada y a menudo brutal, Issei. Debes aprender rápidamente a quién debes respeto, a quién debes temer y a quién debes evitar a toda costa. Su voz era paciente y medida, pero Issei percibía la subyacente advertencia, la implícita amenaza. Poder, todos en este mundo están obsesionados con él, buscando acumularlo, controlarlo, usarlo. En el entorno mundano de la escuela, Issei se movía como un fantasma entre los vivos, su secreto sobrenatural un peso invisible que lo aislaba aún más. La aparente normalidad de sus compañeros, sus preocupaciones triviales y sus alegrías efímeras, le parecían ahora una farsa grotesca, una ceguera voluntaria ante la realidad oscura y peligrosa que él había vislumbrado. Durante la tediosa clase de historia, una discusión superficial sobre mitos antiguos y leyendas urbanas casi lo llevó a cometer un error fatal, un comentario frío y escéptico sobre la existencia de ángeles caídos que detuvo la conversación en seco, dejando un incómodo silencio en el aula. Se retiró bruscamente con una excusa vaga, la punzada helada de la paranoia recorriendo su interior. Debilidad, revelar incluso una fracción de la verdad es una debilidad que no puedo permitirme. El parque de la ciudad, a pesar del murmullo constante de las conversaciones, el lejano eco de las bocinas y el agudo grito ocasional de un niño jugando, irradiaba una atmósfera de relativa placidez, un remanso de calma que contrastaba estáticamente con la tensión casi palpable que a menudo se cernía sobre la antigua mansión Gremory. La fuente central, una estructura ornamentada de piedra grisácea cubierta de musgo verde y húmedo, lanzaba chorros de agua cristalina que danzaban bajo la pálida luz del sol vespertino, creando un sonido suave y constante que parecía envolver el lugar en un susurro de tranquilidad. Fue allí, en medio de este oasis urbano, donde Issei volvió a observar a Asia Argento. Su cabello rubio, de un tono suave y casi etéreo, cortado a una longitud práctica que enmarcaba su rostro ovalado con una sencillez casi monástica, brillaba con un resplandor suave bajo los rayos oblicuos del sol. Sus ojos verdes, grandes y sorprendentemente inocentes, reflejaban una bondad genuina que Issei, con su perspectiva cínica recién adquirida, analizaba con una frialdad clínica, como un científico examinando una rara y peculiar especie. Altruismo puro, una anomalía en este mundo de egoísmo y supervivencia despiadada. Una debilidad flagrante en un universo donde la oscuridad acecha en cada esquina. Su voz, cuando hablaba con los ancianos que se acercaban a ella en busca de consuelo o una ayuda tangible, era suave y melodiosa, como el tañido distante de una campana de iglesia en un día tranquilo, llevando consigo una cualidad reconfortante que parecía calmar las ansiedades y suavizar las aristas de la desesperación en aquellos que la escuchaban. Issei observó las reacciones de la gente. Una sonrisa débil y agradecida en el rostro arrugado de un mendigo, un suspiro de alivio tembloroso de una madre joven que sostenía a su hijo enfermo en brazos. Una influencia, pacífica, indudablemente, pero intrínsecamente efectiva en un mundo regido por la fuerza y la astucia.
Durante los días que siguieron a su primer encuentro, Issei convirtió la observación de Asia en una tarea sistemática, casi un experimento sociológico llevado a cabo con la frialdad distante de un entomólogo estudiando un insecto raro. La encontraba con regularidad en la pequeña iglesia local de estilo gótico, ayudando con las tareas cotidianas, limpiando los bancos de madera oscura con una diligencia silenciosa, arreglando las flores marchitas en el altar y ofreciendo palabras de consuelo y esperanza a los feligreses que buscaban refugio en su fe. También la veía en el parque, compartiendo su escasa comida, a menudo un simple trozo de pan o una fruta magullada, con los indigentes que se acurrucaban en los bancos, sus rostros marcados por la dureza de la vida en la calle. Cada acción, cada palabra pronunciada por Asia, era registrada y analizada por la mente fría y calculadora de Issei, como datos que debían ser catalogados y examinados en busca de un significado oculto. Se acercaba a ella en momentos de relativa soledad, cuando estaba absorta en sus tareas o cuando solo unas pocas personas la rodeaban, formulando preguntas cuidadosamente elaboradas que disfrazaban su búsqueda de información sobre la iglesia bajo una máscara de curiosidad superficial. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando aquí, hermana? Preguntaba, su voz neutra, desprovista de cualquier calidez o interés genuino. Asia respondía con una sinceridad desarmante, su fe brillando en sus ojos verdes mientras hablaba de su vocación como un llamado divino, un camino de servicio y compasión. Creencia ciega, una fuente de consuelo innegable para aquellos que la abrazan, o una prisión mental autoimpuesta que los ciega ante las verdades más oscuras del mundo. En una ocasión, Issei la interrogó sobre la intrincada jerarquía de la iglesia local, los nombres de los cardenales y obispos de la diócesis, las actividades específicas que realizaban, la influencia que ejercían en la comunidad. Asia respondía con una candidez casi infantil, sin mostrar la menor señal de reserva o sospecha ante las preguntas directas de Issei. Hablaba con reverencia de la caridad como un pilar fundamental de su fe, de la importancia de la oración como un vínculo directo con lo divino, de la lucha constante contra el mal en todas sus formas. Issei escuchaba en silencio, su mente fría y analítica buscando inconsistencias, lagunas en su conocimiento, posibles áreas de manipulación o adoctrinamiento. Demasiado pura, demasiado idealista. En un mundo como este, una inocencia tan flagrante debe ser una fachada, una máscara que oculta algo más oscuro, o simplemente una ingenuidad peligrosa que la convertirá en una presa fácil. Mientras Issei llevaba a cabo su silenciosa y metódica investigación sobre Asia, la atmósfera en la antigua mansión Gremory se volvía cada vez más tensa, como una cuerda tensándose hasta el punto de romperse. Rías y Akeno pasaban largas horas encerradas en la biblioteca polvorienta, susurrando sobre pergaminos amarillentos y mapas intrincados que parecían representar lugares olvidados y energías arcanas. Los movimientos de la iglesia son cada vez más erráticos e impredecibles, decía Rías en voz baja, su frente normalmente lisa ahora marcada por un tenue ceño fruncido. Su repentino interés en esta área, coincidiendo de manera tan sospechosa con el despertar del Longinus en Issei, no puede ser una simple coincidencia. Akeno asentía lentamente, su dedo pálido trazando una línea sinuosa en un mapa antiguo. Y esa niña, Asia Argento. Su Sacred Gear, es inusual, para decirlo menos. Un poder de curación tan puro y potente, podría ser increíblemente valioso para ellos, una herramienta o un arma en sus manos. Issei, a menudo presente en la sala común, fingiendo estar absorto en la lectura de un libro polvoriento, escuchaba sus conversaciones fragmentadas, su mente fría uniendo las piezas del rompecabezas con una eficiencia despiadada. La iglesia, el Longinus, el inusual Sacred Gear de Asia, los elementos comenzaban a encajar en un patrón inquietante, una red de intrigas y secretos que se extendía bajo la superficie de la aparente normalidad de la ciudad de Kuro. Poder, todos en este mundo parecen estar obsesionados con él, buscando acumularlo, controlarlo, usarlo para sus propios fines, sean cuales sean. Una tarde, mientras Issei observaba a Asia distribuir modestas raciones de comida a los indigentes que se congregaban en un rincón sombreado del parque, notó la presencia discreta de dos hombres vestidos con trajes negros impecables, observándola desde una distancia prudente. Sus rostros eran duros e inexpresivos, sus ojos fríos y calculadores mientras escrutaban cada uno de los movimientos de la joven monja. ¿Vigilancia, agentes de la iglesia? ¿O alguien más interesado en su peculiar Sacred Gear? Una punzada de alarma, fría y puramente lógica, recorrió su interior. El peligro que rodeaba a Asia no era una mera teoría abstracta. Se estaba materializando ante sus propios ojos, tomando forma humana.
Debo actuar, no por ella, por supuesto, sino por la información que aún puede proporcionarme. La visión de los hombres de negro observando a Asia plantó una semilla de urgencia fría y calculada en la mente de Issei. Ya no se trataba solo de recopilar información pasivamente. Ahora parecía haber una carrera contra el tiempo, una necesidad de desentrañar el misterio que rodeaba a la joven monja antes de que otros, con intenciones quizás menos contemplativas que las suyas, actuaran. En los días siguientes, Issei intensificó sus interacciones con Asia, buscando oportunidades para profundizar en su conocimiento de la iglesia y cualquier secreto que pudiera albergar, consciente de la sombra amenazante que ahora se cernía sobre ella. Durante una tarde tranquila en el jardín de la iglesia, mientras Asia cuidaba las rosas pálidas que trepaban por un enrejado de madera, Issei se acercó a ella con una pregunta aparentemente casual. ¿Alguna vez has sentido que alguien te observa, hermana Asia? Su voz, aunque neutra, contenía un ligero matiz de urgencia que quizás pasó desapercibido para la joven monja en su candidez. Asia detuvo su tarea, sus ojos verdes se alzaron hacia Issei con una expresión ligeramente desconcertada. A veces, siento miradas, sí. Pero supongo que es normal, ¿no? La gente viene a la iglesia por muchas razones. Su respuesta, aunque honesta, carecía de la perspicacia que Issei buscaba. Demasiado inocente, o quizás demasiado acostumbrada a la atención, pensó con una frialdad evaluadora. En otra ocasión, mientras ayudaba a Asia a organizar libros antiguos en la polvorienta biblioteca de la iglesia, Issei notó un volumen particularmente grueso y desgastado, encuadernado en cuero oscuro y sin ningún título visible en el lomo. Este libro parece antiguo, comentó, señalándolo con un dedo. Asia lo tomó con cuidado, sus dedos delicados acariciando la cubierta. Es una historia de los santos, respondió con una reverencia palpable en su voz. Contiene relatos de milagros y sacrificios, cosas que quizás no entenderías. Su última frase, aunque dicha sin malicia, resonó en la mente de Issei con una punzada de desafío silencioso. Sacrificio, una palabra vacía para aquellos que solo buscan poder. De vuelta en la mansión Gremori, Issei compartió sus observaciones sobre los hombres de negro con Rías y Akeno. La preocupación en los ojos carmesí de Rías se intensificó. Definitivamente no son miembros regulares de la iglesia, murmuró, su labio inferior ligeramente fruncido en señal de inquietud. Podrían ser de una facción más radical, o incluso agentes externos interesados en el poder de Asia. Akeno asintió, su sonrisa habitual completamente ausente. Debemos tener cuidado. Si alguien más conoce el valor de su Sacred Gear, podría estar en grave peligro. La atmósfera en la mansión se volvió más tensa, una sensación de peligro inminente flotando en el aire. Issei, aunque carente de cualquier preocupación emocional por el bienestar de Asia, reconocía la amenaza potencial que esto representaba para sus propios objetivos de obtener información y comprender el mundo sobrenatural. Un activo en peligro, debo protegerla, al menos por ahora. Rías tomó una decisión. Issei, Akeno, quiero que vigilen a Asia de cerca. No la dejen sola. Si esos hombres vuelven a aparecer, quiero saber quiénes son y qué quieren. Su orden fue directa, sin lugar a discusión. Issei asintió con una frialdad pragmática. La vigilancia era una tarea sencilla, una extensión de su observación inicial. Akeno, por su parte, parecía intrigada por la tarea, una chispa de curiosidad brillando en sus ojos violetas. Durante los siguientes días, Issei y Akeno se convirtieron en sombras silenciosas que seguían a Asia, observando sus movimientos, sus interacciones, cualquier señal de peligro. Issei, con su capacidad para pasar desapercibido y su naturaleza reservada, era un observador eficiente. Akeno, con su encanto y su habilidad para mezclarse con la multitud, proporcionaba una capa adicional de vigilancia. En varias ocasiones, volvieron a ver a los hombres de negro, siempre manteniendo una distancia prudente, observando a Asia con una intensidad que no dejaba lugar a dudas sobre sus intenciones. Una tarde, mientras Asia regresaba sola a la iglesia después de visitar a un enfermo en las afueras de la ciudad, los hombres de negro hicieron su movimiento. Salieron de una calle lateral, bloqueando su camino. El miedo se reflejó en los ojos verdes de Asia mientras retrocedía, su voz temblaba ligeramente cuando preguntó quiénes eran y qué querían. Los hombres no respondieron con palabras. En cambio, uno de ellos extendió una mano enguantada, revelando un símbolo grabado en su palma que brillaba con una luz siniestra. Los ojos de Asia se abrieron con horror al reconocerlo. Peligro, inminente, pensó Issei, su mente fría calculando las probabilidades. Era hora de actuar.
La confrontación era inminente, la atmósfera alrededor de Asia Argento se había cargado de una tensión palpable, como el aire antes de una tormenta eléctrica. Issei y Akeno, sus sombras silenciosas durante los últimos días, observaban desde una distancia estratégica mientras los hombres de negro interceptaban a la joven monja en la calle solitaria. La luz crepuscular proyectaba sombras alargadas y distorsionadas, añadiendo un aire de misterio y amenaza al encuentro. El miedo en los ojos verdes de Asia era inconfundible, una vulnerabilidad que Issei registró con una frialdad analítica. Presa acorralada, su ingenuidad la ha llevado directamente al peligro. Su voz temblaba ligeramente mientras interrogaba a los hombres, su pregunta sobre su identidad y sus intenciones flotando en el aire cargado. La respuesta, sin embargo, no llegó en forma de palabras articuladas. El símbolo brillante en la palma del hombre, una marca oscura que parecía irradiar una energía antinatural, habló por ellos, evocando una reacción de puro terror en el rostro de Asia. ¿Un símbolo religioso retorcido? ¿Una marca de algún culto oscuro? La mente de Issei trabajaba con rapidez, intentando identificar la posible afiliación de estos individuos. En ese instante, una figura descendió de los tejados cercanos con una agilidad sorprendente, aterrizando entre Asia y sus captores. Era Freed Seiyzen, el exorcista renegado cuyo fanatismo irradiaba de él como un aura palpable. Su risa maníaca resonó en la calle, cortando el silencio con una nota estridente y desquiciada. Herejes. Profanadores de la Santa Fe. Vuestro tiempo ha terminado. La espada con empuñadura dorada que empuñaba brillaba con una luz sagrada que parecía repeler las sombras circundantes. Un fanático, peligroso e impredecible, evaluó Issei, su mano instintivamente tensándose cerca de donde la True Longinus se manifestaba. Junto a Free, emergiendo de las sombras de un callejón lateral, apareció otra figura amenazante. Un ángel caído de rostro altivo y mirada gélida. Sus alas negras, largas y con plumas afiladas como cuchillas, se desplegaron con un movimiento lento y deliberado, imbuyendo el aire de una sensación de peligro inminente. Otro de ellos, su presencia sugiere una coordinación, un plan más allá de la simple venganza. La batalla estalló sin previo aviso. Freed atacó con una ferocidad ciega, su espada sagrada moviéndose con una velocidad sorprendente, dejando tras de sí estelas de luz dorada que quemaban el asfalto. Por la gloria de Dios. Gritaba con cada golpe, su fanatismo impulsando su salvaje asalto. Issei se vio obligado a manifestar la True Longinus para defenderse, el dolor punzante recorriendo su cuerpo con cada movimiento brusco de la lanza. Demasiado rápido, la energía sagrada duele, debo encontrar una forma de contrarrestar esto. El nuevo ángel caído lanzó una andanada de lanzas de luz oscura hacia Akeno, sus ojos fijos en la sacerdotisa demonio con una mezcla de desprecio y furia. Akeno respondió con gracia letal, sus rayos carmesí chocando contra los ataques oscuros en una explosión de energía antagónica. Kiba se unió al enfrentamiento, sus espadas demoníacas danzando en la oscuridad mientras interceptaba a los hombres de negro, cuyas habilidades marciales y los extraños símbolos en sus manos representaban una amenaza menor pero persistente. Asia, presa del terror, retrocedió, buscando instintivamente refugio detrás de Issei, su cuerpo temblaba incontrolablemente. Sus ojos verdes, llenos de lágrimas, se alzaron hacia él con una súplica silenciosa. Miedo puro, una criatura tan frágil en este mundo de violencia. La visión de su terror, aunque no evocaba ninguna emoción cálida en el corazón frío de Issei, activó una respuesta pragmática en su mente. Su información, su poder, aún son necesarios. No puedo permitir que la eliminen ahora. En medio del caos del combate, el nuevo ángel caído lanzó un ataque directo hacia Asia, una lanza de luz oscura condensándose en su mano con una intención letal. Morirás, recipiente de la falsa divinidad. Siseó. Sin dudarlo, impulsado por una necesidad fría y calculador de preservar un activo valioso, Issei se interpuso entre Asia y el ataque, la True Longinus extendida como un escudo improvisado. El impacto de la lanza oscura contra la lanza dorada envió una onda de choque de dolor a través del cuerpo de Issei, haciéndole jadear, pero la protegió. Dolor, insoportable, pero debo resistir. La colisión de las lanzas divinas resonó en la calle, un eco antinatural que se mezcló con los gritos de batalla y el crepitar de la magia. El impacto dejó a Issei momentáneamente aturdido, el dolor punzante irradiando desde sus manos hasta sus hombros. Debo controlar este dolor, o seré una carga, se recriminó fríamente, su mente buscando una forma de canalizar la agonía en lugar de sucumbir a ella. Freed, aprovechando la momentánea vacilación de Issei, arremetió con su espada sagrada, la hoja plateada dejando tras de sí un rastro de luz cegadora.
Issei apenas logró esquivar el golpe, la energía sagrada rozando su brazo y quemando su piel como si lo hubiera tocado un hierro al rojo vivo. Energía sagrada, una debilidad, debo evitar el contacto directo. Su inexperiencia en combate era dolorosamente evidente, su lucha se basaba más en la reacción instintiva y el poder bruto de la True Longinus que en una técnica depurada. Akeno, con una gracia aterradora, danzaba alrededor de los ataques del nuevo ángel caído, sus rayos carmesí impactando contra la magia oscura del enemigo en explosiones de energía antagónica. Sus ojos violetas brillaban con una furia fría mientras murmuraba encantamientos, sus poderes demoníacos intensificándose con cada intercambio. Kiba, con sus espadas demoníacas imbuyéndose de una oscuridad amenazante, se enfrentaba a los hombres de negro, sus movimientos rápidos y precisos, cortando a través de sus defensas con una eficiencia letal. Mientras la batalla continuaba, Issei observó a Asia, acurrucada detrás de él, sus ojos verdes llenos de un terror paralizante. Su fragilidad en medio de este conflicto sobrenatural era palpable, una criatura de fe y bondad arrojada a un mundo de oscuridad y violencia. Inútil, completamente dependiente de los demás, pensó Issei, su evaluación desprovista de cualquier compasión. En un intento desesperado por cambiar el curso de la batalla, el nuevo ángel caído lanzó una serie de esferas de energía oscura, apuntando tanto a Issei como a Asia. Issei, aún luchando contra el dolor de la True Longinus y la amenaza constante de la espada sagrada de Free, apenas logró desviar algunos de los ataques con su lanza, pero uno de ellos alcanzó a Asia en el hombro, haciéndola gritar de dolor. La visión del sufrimiento de Asia, aunque no despertó ninguna emoción cálida en el corazón de Issei, provocó una respuesta pragmática en su mente. Un activo dañado, ¿su utilidad disminuye? Debo terminar esto rápidamente. Con una determinación fría y renovada, Issei se concentró, ignorando el dolor punzante que recorría su cuerpo. La True Longinus brilló con una intensidad aún mayor, su poder latiendo con una fuerza bruta apenas contenida. Con un movimiento brusco y decidido, Issei embistió hacia Free, utilizando la longitud de la True Longinus para mantener al exorcista a distancia, evitando el contacto directo con su espada sagrada. Al mismo tiempo, lanzó un ataque lateral con la lanza hacia el nuevo ángel caído, su objetivo el ala negra extendida del enemigo. El golpe fue certero, las plumas oscuras se desgarraron y el ángel caído dejó escapar un grito de furia. La batalla continuó con una ferocidad renovada, cada combatiente luchando con desesperación. Fred, impulsado por su fanatismo, atacaba con una furia ciega, mientras el ángel caído, herido y enfurecido, lanzaba ataques de magia oscura con una intensidad salvaje. Issei, lidiando con el dolor y su inexperiencia, se apoyaba en el poder puro de la True Longinus y la necesidad fría y calculador de proteger su activo. La batalla se había convertido en un torbellino de luces y sombras, de gritos y el choque constante de poderes sobrenaturales. Fred, su rostro enrojecido por el fervor religioso, blandía su espada sagrada con una velocidad sorprendente, cada golpe imbuido de una energía que quemaba y repulsaba la propia esencia demoníaca. Issei se movía con una torpeza dolorosa, la True Longinus en sus manos un arma poderosa pero difícil de controlar, su dolor un recordatorio constante de su inexperiencia. Debo ser más preciso, más rápido, o este fanático me destrozará, pensó con una frialdad desesperada. El nuevo ángel caído, con un ala herida, siseaba maldiciones mientras lanzaba ráfagas de magia oscura, intentando flanquear a Issei y alcanzar a la vulnerable Asia. Akeno, sus ropas ondeando con el poder demoníaco que la envolvía, interceptaba cada ataque con una mezcla de gracia y ferocidad, sus rayos carmesí chocando contra la oscuridad en explosiones de energía antagónica. Kiba, sus espadas demoníacas dejando tras de sí estelas de sombra, se movía con una precisión letal entre los hombres de negro, sus movimientos rápidos y silenciosos como la danza de la muerte. En un momento de respiro fugaz, mientras Fred retrocedía para recuperar el aliento, sus ojos fanáticamente fijos en Issei, el ángel caído aprovechó la oportunidad para lanzar un ataque sorpresa contra Asia. Una daga de energía oscura se materializó en su mano y se lanzó como un rayo hacia la joven monja. Issei, con una reacción instintiva, giró su cuerpo y desvió el ataque con la True Longinus, la energía oscura desintegrándose al contacto con el poder divino. Ella es el objetivo, debo mantenerla a salvo hasta que ya no sea útil, fue su frío razonamiento. La frustración comenzaba a crecer en el interior de Issei. Su cuerpo gritaba de dolor, su mente luchaba por procesar la velocidad y la ferocidad de sus oponentes. La True Longinus, aunque poderosa, se sentía como una extensión torpe de su propio ser, difícil de controlar con la precisión necesaria.
Necesito entender esto, necesito dominarlo, o seré un peón en este juego. Freed, recuperado, lanzó un ataque aún más salvaje, su espada sagrada brillando con una intensidad cegadora. Issei bloqueó el golpe con la True Longinus, el impacto sacudiendo sus brazos hasta los hombros. La energía sagrada quemó su piel a través de la empuñadura, un dolor agudo que lo hizo jadear. Demasiado, no puedo soportar esto mucho más. En ese instante de vulnerabilidad, el ángel caído lanzó otro ataque de magia oscura, esta vez apuntando directamente a Issei. Una esfera de energía negra como la noche se acercaba rápidamente. Issei, paralizado momentáneamente por el dolor, cerró los ojos, preparándose para el impacto. Pero el golpe nunca llegó. Una barrera de energía carmesí se interpuso en el camino de la esfera oscura, desintegrándola en una explosión silenciosa. Rias Gremory, que hasta ahora había estado observando la batalla con una expresión tensa, finalmente había decidido intervenir. Sus ojos carmesí brillaban con una determinación fría, y un aura de poder demoníaco la envolvía como una capa invisible. Suficiente, dijo su voz, cargada de una autoridad innegable que hizo retroceder incluso al fanático Freed por un instante. Esta pelea ha terminado. La intervención de Rias Gremory había impuesto una tregua tensa en el caótico enfrentamiento. La energía demoníaca que emanaba de ella era palpable, una presión invisible que parecía sofocar el fervor fanático de Freed y contener la furia helada del ángel caído. Incluso el dolor punzante que atenazaba el cuerpo de Issei pareció retroceder momentáneamente ante la presencia imponente de la pelirroja. Rias observó la escena con una mirada fría y evaluadora, sus ojos verdes recorriendo los rostros de sus oponentes, deteniéndose por un instante en la figura temblorosa de Asia, acurrucada detrás de Issei. Freed Seilzen, dijo su voz, cargada de una autoridad que no admitía réplica. Tus acciones imprudentes amenazan el delicado equilibrio entre las facciones. Retírate. Freed, sin embargo, no se amilanó. Su rostro enrojecido por el fanatismo se contrajo en una mueca de desprecio. Herejes. Vosotros sois la amenaza. Debo purificar esta tierra de vuestra presencia impura. Su mano se aferró con más fuerza a la empuñadura de su espada sagrada, su luz vacilante pero aún amenazante. El ángel caído, con sus alas extendidas en señal de desafío, siseó con una voz fría y calculador. Gremory, siempre interfiriendo en los asuntos de la iglesia. Pero esta vez, tu interferencia no cambiará el resultado. El recipiente de ese poder curativo debe ser silenciado. Sus ojos gélidos se fijaron con una intensidad amenazante en Asia. La tensión en el aire era casi palpable, la calma impuesta por Rias amenazando con romperse en cualquier instante. Issei, apoyándose en la True Longinus para mantenerse en pie, observaba la interacción con una frialdad analítica. Negociación, improbable. Esto es solo una pausa antes de la siguiente escalada de violencia, pensó, su mente desprovista de cualquier esperanza de una resolución pacífica. En ese momento crítico, Freed hizo un movimiento repentino y traicionero. Con una risa histérica que resonó en la calle, arrojó varios talismanes imbuidos de una energía sagrada inestable al suelo. «Recibid la santa ira de Dios», gritó, justo antes de que los talismanes detonaran en una explosión cegadora de luz blanca y energía abrasadora. La onda expansiva lanzó a los miembros del club hacia atrás con violencia. Issei sintió un dolor agudo recorrer su cuerpo al ser golpeado por la energía sagrada, su piel quemándose como si hubiera estado expuesto a un sol inclemente. Akeno gritó de dolor, sus ropas chamuscándose. Kiba cayó al suelo, tosiendo. Incluso Ria se tambaleó, su aura demoníaca luchando por contener la energía purificadora. En medio del caos y la confusión, Asia quedó completamente vulnerable. La explosión la había lanzado hacia atrás, dejándola indefensa en el suelo. El ángel caído aprovechó la oportunidad sin dudarlo. Con una velocidad depredadora, se abalanzó sobre la joven monja, sus garras afiladas y oscuras extendiéndose con una intención letal. Tu poder será nuestro. Siseó, su codicia evidente en sus ojos. La escena se desarrolló con una lentitud agónica a los ojos de Issei, a pesar de la velocidad del ataque. Vio las garras oscuras descender, el terror puro reflejado en los ojos verdes de Asia, su boca abriéndose en un grito silencioso. Sintió una punzada fría, no de empatía, sino de la pérdida inminente de un activo. Poder, a punto de ser arrebatado. Las garras del ángel caído se hundieron en el pecho de Asia con un sonido húmedo y desgarrador. La luz verde del Duilig de Alin que la envolvía parpadeó erráticamente, como una estrella fugaz antes de extinguirse por completo, dejando tras de sí solo un cuerpo inerte, la vida drenándose rápidamente. Un grito de angustia escapó de los labios de Akeno.
La rabia de Rías era palpable, su aura demoníaca crepitando a su alrededor con una intensidad amenazante. Kiba apretó los puños con una determinación sombría, sus nudillos blancos por la fuerza. Issei observó la escena con una frialdad distante, su mente procesando la pérdida de Asia como la eliminación de una variable en una ecuación compleja. Resultado ineficiente, una pérdida innecesaria. Mientras el cuerpo sin vida de Asia yacía en el suelo, un tenue resplandor dorado comenzó a emanar de su pecho, un último suspiro del Builig de Alin aferrándose a su recipiente mortal. En ese instante, una decisión fría y pragmática se solidificó en la mente de Issei. Asia estaba muerta. La información que pudiera haber proporcionado se había perdido con ella. Pero su poder aún persistía, un eco dorado en la penumbra de su fallecimiento. Sin dudarlo, Issei avanzó hacia el cuerpo inerte de la joven monja. Ignorando la mirada cargada de furia y dolor de Rías, las lágrimas silenciosas que recorrían el rostro de Akeno y la determinación sombría que endurecía las facciones de Kiba, extendió su mano hacia el tenue resplandor dorado. Una energía cálida y vibrante fluyó hacia él, como un torrente de luz invisible, fusionándose con su propio ser. Sintió una oleada de vitalidad recorrerlo, una sensación desconocida que contrastaba extrañamente con el dolor crónico que lo acompañaba al usar la True Longidus. Era una calidez suave, una promesa de curación y resistencia que nunca antes había experimentado. En los momentos posteriores, mientras el club asimilaba la pérdida de Asia a su manera, Rías con una rabia contenida que amenazaba con desbordarse, Akeno con un dolor silencioso que marchitaba su habitual sonrisa y Kiba con una resolución helada de vengar su muerte, Issei analizó fríamente su nueva adquisición. Builig de Alin, un poder de curación, sus aplicaciones podrían ser significativas. Podría mitigar el dolor debilitante del Longinus, acelerar mi recuperación después de los combates, incluso, tal vez, amplificar mi propia resistencia. Su mente fría exploró las posibilidades con una lógica despiadada, desprovista de cualquier consideración moral sobre la fuente de este poder. La pregunta de si era éticamente justificable tomar el poder de una persona recién fallecida, una joven que, a pesar de su aparente ingenuidad, había irradiado una bondad genuina, cruzó fugazmente su conciencia, como una sombra efímera en un cielo nublado. Pero la descartó sin contemplaciones. La supervivencia era la directriz fundamental. La utilidad, la capacidad de aumentar su poder y su probabilidad de sobrevivir en este mundo peligroso, era la única métrica relevante. Cualquier otra consideración era un lujo sentimental que no podía permitirse. La frialdad calculador de su acción no escapó a la atención de Rías. Sus ojos carmesí se clavaron en Issei con una mezcla compleja de sorpresa, incredulidad y una profunda decepción que ensombrecía su habitual compostura. Issei, dijo su voz, cargada de una tensión palpable que apenas lograba contener. ¿Qué has hecho? Issei la miró con su rostro inexpresivo, sus ojos oscuros carentes de cualquier remordimiento o justificación emocional. He tomado lo que era necesario, respondió con una lógica gélida. Su poder puede sernos útil. No podemos permitir que se desperdicie. La respuesta heló el aire ya cargado de dolor y rabia. La incredulidad se grabó en el rostro de Akeno, sus lágrimas momentáneamente olvidadas ante la frialdad de Issei. Incluso Kiba, cuya determinación de venganza era palpable, detuvo su contemplación sombría y miró a Issei con una mezcla de sorpresa y un incipiente disgusto. La atmósfera en la calle, impregnada de la tragedia y la violencia del enfrentamiento, se volvió aún más densa por la frialdad calculadora de Issei. La pérdida de Asia, para él, no era un motivo de duelo, sino una oportunidad pragmática. Su decisión revelaba una faceta oscura y desapegada de su personalidad, una desconexión emocional que lo separaba drásticamente de la incipiente camaradería que comenzaba a formarse en el club. El camino que Issei Odo estaba forjando en este mundo sobrenatural parecía estar pavimentado con una lógica implacable y una ausencia casi total de empatía. La muerte de Asia dejó un vacío palpable en el ambiente del club de investigación de lo oculto, un silencio pesado que contrastaba con las habituales bromas de Akeno o la estoica presencia de Koneko. Incluso Rías, aunque intentaba mantener una fachada de compostura, mostraba una sombra de tristeza en sus ojos carmesí. Para Issei, sin embargo, la pérdida era puramente pragmática, la eliminación de un activo potencial, aunque la posesión del Builig de Alin comenzaba a generar una sutil inquietud en su interior, una ligera incongruencia entre su lógica fría y la naturaleza intrínsecamente benévola del poder que ahora residía en él. La investigación sobre la actividad de la Iglesia y la aparición de Freed Seilzen se intensificó.
Rías, preocupada por las implicaciones de las espadas Excalibur y la posible conexión con el poder de Asia, dedicó gran parte de su tiempo a estudiar antiguos textos y a contactar a sus propias fuentes dentro del mundo demoníaco. Akeno, aunque visiblemente afectada por la muerte de Asia, se sumergió en la tarea con una determinación sombría, su magia recorriendo las redes de información sobrenatural en busca de pistas sobre los movimientos de la iglesia y cualquier otro ángel caído involucrado. Kiba, consumido por la necesidad de venganza contra Fred y aquellos que lo apoyaban, se enfocó en refinar sus habilidades con la espada, su entrenamiento en el jardín de la mansión volviéndose aún más intenso y silencioso. Koneko, fiel a su naturaleza reservada, se mantenía alerta, sus sentidos agudizados en busca de cualquier amenaza potencial. Para Issei, la prioridad se centró en comprender y controlar el Builig de Alin, así como en mitigar el dolor debilitante de la True Longinus. Rías y Akeno se encargaron de su entrenamiento, aunque sus métodos y enfoques eran diametralmente opuestos. Akeno, con una mezcla de paciencia y su peculiar sentido del humor, intentaba guiar a Issei en la manipulación de la energía curativa. «Siente el calor, Issei-kun», decía con una sonrisa suave, sus manos guiándolas de él mientras intentaba canalizar el poder dorado. «Es como un sol interior, pero uno que no quema, sino que restaura». Issei, sin embargo, abordaba el Builig de Alin con una mentalidad puramente funcional. Energía curativa, debe haber una forma eficiente de dirigirla, de integrarla con el Longinus, pensaba fríamente, experimentando con la energía, notando su capacidad para aliviar el dolor, aunque solo temporalmente. El entrenamiento con la True Longinus seguía siendo una prueba de resistencia física y mental. Cada manifestación de la lanza divina era un recordatorio punzante del dolor que la acompañaba. Rías supervisaba sus sesiones de combate, insistiendo en la necesidad de movimientos precisos y estrategias que minimizaran su vulnerabilidad durante los picos de dolor. «Debes anticipar el dolor, Issei», explicaba con una seriedad inusual. «Aprende a moverte a pesar de él, a usarlo como una señal en lugar de un obstáculo». Issei escuchaba con una atención fría, su cuerpo tenso por el esfuerzo y la agonía. Anticipar el dolor, una abstracción inútil. Solo existe el dolor, constante e implacable. En medio de este entrenamiento y la creciente tensión por la investigación, Rías decidió asignar a Issei su primera misión significativa como miembro del equipo, aunque bajo la atenta supervisión de Akeno. La misión consistía en investigar una serie de extraños incidentes que habían ocurrido en un antiguo cementerio a las afueras de la ciudad. Se rumoreaba que espíritus inquietos estaban atacando a los visitantes nocturnos, y la energía mágica detectada en el lugar sugería la posible implicación de un demonio menor o incluso la influencia residual de magia oscura. El cementerio era un lugar sombrío y silencioso, incluso a la luz del día. Lápidas cubiertas de musgo se alzaban como centinelas olvidados, sus inscripciones borrosas por el tiempo y el clima. Árboles retorcidos proyectaban sombras fantasmagóricas sobre el suelo cubierto de hojas secas. Al caer la noche, el lugar adquiría una atmósfera aún más opresiva, el silencio solo interrumpido por el ulular distante de un búho y el susurro del viento entre las ramas desnudas. «Mantente alerta, Issei-kun», susurró Akeno, su voz suave pero con un tono de advertencia. Sus ojos violetas brillaban en la oscuridad mientras escaneaba el entorno. «La energía aquí es turbia. Algo no está bien». Issei asintió en silencio, la True Longinus manifestándose a su lado con un brillo dorado tenue. El dolor era familiar, pero ahora lo abordaba con una resignación fría en lugar de frustración. «Fantasmas, demonios, otro aspecto de este mundo demente», pensó, su indiferencia habitual luchando contra una incipiente sensación de cautela. La muerte de Asia dejó un vacío palpable en el ambiente del club de investigación de lo oculto, un silencio pesado que contrastaba con las habituales bromas de Akeno o la estoica presencia de Koneko. Incluso Rías, aunque intentaba mantener una fachada de compostura, mostraba una sombra de tristeza en sus ojos carmesí. Para Issei, sin embargo, la pérdida era puramente pragmática, la eliminación de un activo potencial, aunque la posesión del Builig de Alin comenzaba a generar una sutil inquietud en su interior, una ligera incongruencia entre su lógica fría y la naturaleza intrínsecamente benévola del poder que ahora residía en él. La investigación sobre la actividad de la iglesia y la aparición de Fred Seiden se intensificó. Rías, preocupada por las implicaciones de las espadas Excalibur y la posible conexión con el poder de Asia, dedicó gran parte de su tiempo a estudiar antiguos textos y a contactar a sus propias fuentes dentro del mundo demoníaco.
Akeno, aunque visiblemente afectada por la muerte de Asia, se sumergió en la tarea con una determinación sombría, su magia recorriendo las redes de información sobrenatural en busca de pistas sobre los movimientos de la iglesia y cualquier otro ángel caído involucrado. Kiba, consumido por la necesidad de venganza contra Fred y aquellos que lo apoyaban, se enfocó en refinar sus habilidades con la espada, su entrenamiento en el jardín de la mansión volviéndose aún más intenso y silencioso. Koneko, fiel a su naturaleza reservada, se mantenía alerta, sus sentidos agudizados en busca de cualquier amenaza potencial. Para Issei, la prioridad se centró en comprender y controlar el Builig de Alin, así como en mitigar el dolor debilitante de la True Longinus. Rias y Akeno se encargaron de su entrenamiento, aunque sus métodos y enfoques eran diametralmente opuestos. Akeno, con una mezcla de paciencia y su peculiar sentido del humor, intentaba guiar a Issei en la manipulación de la energía curativa. «Siente el calor, Issei-kun», decía con una sonrisa suave, sus manos guiándolas de él mientras intentaba canalizar el poder dorado. «Es como un sol interior, pero uno que no quema, sino que restaura». Issei, sin embargo, abordaba el Builig de Alin con una mentalidad puramente funcional. Energía curativa, debe haber una forma eficiente de dirigirla, de integrarla con el Longinus, pensaba fríamente, experimentando con la energía, notando su capacidad para aliviar el dolor, aunque solo temporalmente. El entrenamiento con la True Longinus seguía siendo una prueba de resistencia física y mental. Cada manifestación de la lanza divina era un recordatorio punzante del dolor que la acompañaba. Rias supervisaba sus sesiones de combate, insistiendo en la necesidad de movimientos precisos y estrategias que minimizaran su vulnerabilidad durante los picos de dolor. «Debes anticipar el dolor, Issei», explicaba con una seriedad inusual. «Aprende a moverte a pesar de él, a usarlo como una señal en lugar de un obstáculo». Issei escuchaba con una atención fría, su cuerpo tenso por el esfuerzo y la agonía. Anticipar el dolor, una abstracción inútil. Solo existe el dolor, constante e implacable. En medio de este entrenamiento y la creciente tensión por la investigación, Rias decidió asignar a Issei su primera misión significativa como miembro del equipo, aunque bajo la atenta supervisión de Akeno. La misión consistía en investigar una serie de extraños incidentes que habían ocurrido en un antiguo cementerio a las afueras de la ciudad. Se rumoreaba que espíritus inquietos estaban atacando a los visitantes nocturnos, y la energía mágica detectada en el lugar sugería la posible implicación de un demonio menor o incluso la influencia residual de magia oscura. El cementerio era un lugar sombrío y silencioso, incluso a la luz del día. Lápidas cubiertas de musgo se alzaban como centinelas olvidados, sus inscripciones borrosas por el tiempo y el clima. Árboles retorcidos proyectaban sombras fantasmagóricas sobre el suelo cubierto de hojas secas. Al caer la noche, el lugar adquiría una atmósfera aún más opresiva, el silencio solo interrumpido por el ulular distante de un búho y el susurro del viento entre las ramas desnudas. «Mantente alerta, Issei-kun», susurró Akeno, su voz suave pero con un tono de advertencia. Sus ojos violetas brillaban en la oscuridad mientras escaneaba el entorno. «La energía aquí es turbia. Algo no está bien». Issei asintió en silencio, la True Longinus manifestándose a su lado con un brillo dorado tenue. El dolor era familiar, pero ahora lo abordaba con una resignación fría en lugar de frustración. Fantasmas, demonios, otro aspecto de este mundo demente, pensó, su indiferencia habitual luchando contra una incipiente sensación de cautela. Mientras Issei y Akeno se adentraban en el corazón del cementerio, la sensación de inquietud se intensificaba. El aire se volvía más frío, y una tenue niebla comenzó a arremolinarse alrededor de las lápidas, dándoles una apariencia aún más espectral. Los susurros parecían flotar en el viento, demasiado débiles para ser palabras, pero lo suficientemente persistentes como para erizar la piel. «¿Sientes eso, verdad?», preguntó Akeno en voz baja, su mano rozando el hombro de Issei. Sus ojos violetas brillaban con una intensidad inusual, su sonrisa habitual completamente ausente. «Hay una presencia aquí, múltiple, y ninguna de ellas se siente pacífica». Issei asintió, su mano aferrando con más fuerza la empuñadura de la True Longinus. El dolor era un compañero constante, pero ahora lo ignoraba con una disciplina fría. Podía sentir las fluctuaciones de energía mágica en el aire, débiles al principio, pero que se intensificaban a medida que avanzaban. Perturbación, como ondas en un estanque oscuro, pensó, su mente analítica intentando discernir un patrón en el caos energético. De repente, figuras translúcidas comenzaron a emerger de entre las lápidas, sus formas pálidas y etéreas flotando en el aire.
Sus rostros estaban distorsionados por la angustia y la furia silenciosa, sus ojos vacíos fijos en los intrusos. Gemidos débiles llenaron el aire, un lamento colectivo de almas en pena. Espíritus inquietos, tal como se rumoreaba, murmuró Akeno, su mano derecha comenzando a brillar con una energía carmesí. Parecen agitados, y hostiles. ¿Qué los perturba? Preguntó Issei, su voz neutra, aunque una punzada de cautela recorrió su interior. Fuerza bruta no será suficiente aquí, debo entender la causa. Antes de que Akeno pudiera responder, los espíritus se abalanzaron sobre ellos, sus manos etéreas extendiéndose como garras. Akeno desató una descarga de rayos carmesí, la energía demoníaca incinerando a varios de los espectros al contacto, sus formas translúcidas gritando en silencio mientras se desvanecían en la nada. Issei, aunque carente de la afinidad mágica de Akeno, blandió la True Longinus, su punta dorada atravesando a los espíritus que se acercaban demasiado. Al contacto con la lanza divina, los fantasmas chillaban y se desvanecían con mayor rapidez, como si su propia existencia fuera incompatible con el poder sagrado del Longinus. La batalla contra los espíritus fue confusa y desorientadora, las figuras etéreas apareciendo y desapareciendo entre las lápidas, sus ataques intangibles pero aún capaces de provocar una sensación de frío penetrante y malestar. Issei se vio obligado a confiar en su instinto y en el poder destructivo de la True Longinus, moviéndose con una torpeza dolorosa pero con una determinación fría. Akeno, mientras tanto, danzaba entre las lápidas, sus rayos carmesí iluminando la oscuridad y diezmando a las hordas de espectros. Mientras luchaban, Issei notó un patrón. Los espíritus parecían converger en una sección particular del cementerio, un área más antigua y descuidada donde una gran lápida de piedra se alzaba prominentemente, cubierta de hiedra y líquenes. El centro, la fuente de su agitación, pensó, su mente analítica trabajando a pesar del caos del combate. Akeno, gritó por encima de los gemidos de los espíritus. Creo que la causa está allí. Señaló la gran lápida. Akeno asintió, lanzando una poderosa descarga de energía carmesí que abrió un camino a través de los espectros. Vamos a investigar. Al acercarse a la lápida, una sensación de opresión aún mayor los envolvió. La energía mágica era más densa aquí, y los susurros se habían convertido en lamentos apenas audibles. Grabada en la piedra desgastada, Issei pudo distinguir el nombre de una mujer y una fecha de muerte de hacía muchos años. De repente, una figura más sólida y oscura emergió de detrás de la lápida. Su forma era humanoide, pero distorsionada y envuelta en sombras. Sus ojos brillaban con una malevolencia fría y una energía oscura palpitaba a su alrededor. Un demonio menor, Issei supuso, alimentándose de la angustia de los espíritus y amplificando su agitación. Así que tú eres el que está causando todo esto, dijo Akeno, su voz ahora cargada de una amenaza palpable. Su energía demoníaca crepitaba a su alrededor. El demonio siseó, revelando dientes afilados en una mueca grotesca. Este lugar es mío. Mueran, intrusos. La verdadera batalla había comenzado. El demonio menor que emergió de las sombras de la antigua lápida irradiaba una palpable sensación de malevolencia. Su forma humanoide estaba distorsionada, sus extremidades alargadas y huesudas, su piel de un color ceniciento y sus ojos brillaban con una luz roja fría y hambrienta. Un aura de energía oscura y pútrida lo envolvía, corrompiendo el aire a su alrededor. Un parásito, siseó Akeno, sus ojos violetas fijos en la criatura con una mezcla de desprecio y cautela. Alimentándose de la angustia de los espíritus y perturbando su descanso. Su energía demoníaca crepitaba a su alrededor, lista para desatarse. El demonio lanzó un alarido agudo, un sonido que hizo vibrar los huesos de Issei, y sus garras afiladas se extendieron hacia ellos. Este lugar es mío. Los lamentos de los muertos me fortalecen. Vosotros solo sois intrusos que deben ser silenciados. La batalla comenzó de inmediato. El demonio se movía con una agilidad sorprendente para su apariencia grotesca, sus garras dejando tras de sí rastros de energía oscura que corroían la piedra de las lápidas al contacto. Los espíritus inquietos, ahora aún más agitados por la presencia de su maestro oscuro, se abalanzaron sobre Issei y Akeno en una oleada espectral. Akeno se movió con una gracia letal, sus rayos carmesí impactando contra el demonio con una fuerza explosiva. La energía demoníaca quemó la piel cenicienta de la criatura, haciéndola retroceder con un siseo de dolor y furia. Issei, mientras tanto, se enfrentaba a la horda de espíritus, la True Longinus brillando con una luz dorada que los repelía y desintegraba al contacto.
El dolor seguía presente, un recordatorio constante de su posesión, pero ahora lo ignoraba con una determinación fría, su mente enfocada en la tarea de proteger a Akeno y neutralizar la amenaza. Mientras luchaban, Issei notó la forma en que el demonio parecía absorber la energía de los espíritus, fortaleciéndose con su angustia. Cada gemido de los fantasmas parecía alimentar la oscuridad que emanaba de la criatura, haciéndola más rápida y poderosa. Debe haber una forma de cortar esa conexión, de liberar a los espíritus para debilitarlo, pensó Issei, su mente analítica buscando una estrategia más allá de la simple fuerza bruta. Akeno, gritó por encima del caos de la batalla. Creo que se está alimentando de los espíritus. Debemos separarlo de ellos. Akeno asintió, lanzando una poderosa descarga de energía carmesí que obligó al demonio a retroceder. Tengo una idea. Issei, distráelo. Yo intentaré liberar a los espíritus. Issei asintió, avanzando hacia el demonio con la True Longinus en alto. La criatura lanzó un ataque furioso, sus garras oscuras intentando desgarrar a Issei. Él bloqueó los golpes con la lanza divina, el impacto enviando ondas de dolor a través de sus brazos, pero se mantuvo firme. Su inexperiencia en combate era evidente, pero su determinación fría y el poder del Longinus lo mantenían en la lucha. Mientras Issei mantenía al demonio ocupado, Akeno comenzó a recitar un encantamiento en voz baja, su energía demoníaca fluyendo a su alrededor como un aura carmesí. Sus manos brillaban con una luz intensa mientras se concentraba en la gran lápida de piedra, el centro aparente de la agitación espiritual. De repente, la lápida comenzó a vibrar, y los lamentos de los espíritus se intensificaron. Grietas de luz blanca comenzaron a aparecer en la superficie de la piedra, extendiéndose como telarañas. El demonio gritó de furia, dándose cuenta de la intención de Akeno, e intentó romper el enfrentamiento con Issei, pero el joven se aferró con una fuerza sorprendente, manteniéndolo a raya con la True Longinus. Finalmente, la lápida explotó en una descarga de luz blanca pura. Los espíritus inquietos que rodeaban el cementerio dejaron escapar un coro de suspiros, sus formas translúcidas volviéndose más brillantes y etéreas. La conexión entre ellos y el demonio se había roto. La criatura gritó de agonía, su cuerpo oscuro temblando y debilitándose. La energía pútrida que lo rodeaba comenzó a disiparse. Ahora, era solo un demonio menor, privado de su fuente de poder. Ahora, Issei-kun, dijo Akeno con una sonrisa fría y determinada. Acabemos con esto. Issei asintió, su rostro inexpresivo pero sus ojos fijos en el demonio debilitado. Con un movimiento rápido y preciso, lanzó la True Longinus, la lanza dorada atravesando el pecho de la criatura. El demonio dejó escapar un último alarido antes de desintegrarse en cenizas oscuras. Con la derrota del demonio, la agitación en el cementerio cesó. Los espíritus inquietos flotaban en silencio, sus rostros ahora mostrando una expresión de paz. Lentamente, comenzaron a ascender, sus formas translúcidas desvaneciéndose en la noche estrellada. Parece que hemos logrado darles descanso, murmuró Akeno, observando la partida de los espíritus. Issei asintió en silencio, la True Longinus desapareciendo de su mano. El dolor persistente era ahora solo un eco distante. Una tarea completada, pero ¿cuál era el propósito real? ¿Por qué ese demonio estaba perturbando este lugar? Su mente fría comenzaba a analizar los eventos, buscando un significado más profundo. Mientras regresaban a la mansión Gremory, Akeno mencionó algo que había descubierto al examinar la lápida. El nombre grabado, pertenecía a una mujer que fue acusada de brujería hace muchos años. Parece que su espíritu nunca encontró la paz, y el demonio se aprovechó de su sufrimiento. Esta revelación plantó una nueva semilla de pensamiento en la mente de Issei. Brujería, magia antigua, este mundo es mucho más complejo de lo que imaginaba. La oscuridad que lo rodeaba parecía extenderse mucho más allá de los demonios y los ángeles caídos que había encontrado hasta ahora. Los días que siguieron a la misión en el cementerio transcurrieron con una tensa calma en la mansión Gremory. La investigación sobre las espadas Excalibur continuaba en segundo plano, con Rias y Akeno dedicando horas a descifrar antiguos textos y a contactar a sus informantes en las distintas facciones sobrenaturales. Kiba, aún consumido por la sed de venganza contra Fred y la iglesia, se entrenaba con una intensidad casi obsesiva, el sonido metálico de sus espadas resonando en los jardines de la mansión. Koneko, como siempre, se mantenía en silencio, observando todo con sus penetrantes ojos dorados. Issei, por su parte, continuaba su propio entrenamiento, intentando integrar el poder del Duiligrealin con el uso de la True Longinus. La sensación cálida y reparadora del Duiligrealin comenzaba a sentirse menos extraña, aunque su aplicación seguía siendo puramente funcional en su mente.
El dolor del Longinus persistía, pero Issei aprendía gradualmente a tolerarlo, a utilizarlo como una señal de la inmensa energía que fluía a través de él. Control, una palabra que aún se siente esquiva, pero la brecha entre mi voluntad y el poder se está acortando, pensaba fríamente durante sus sesiones de combate con Rías. Una tarde, mientras el sol comenzaba a descender tiñendo el cielo de tonos naranjas y morados, una perturbación inusual en el flujo de energía mágica de la ciudad alertó a Rías. Una expresión de sorpresa y cautela cruzó su rostro mientras se levantaba bruscamente de su lectura en el salón principal. Hay dos presencias poderosas acercándose, anunció, sus ojos carmesí brillando con una intensidad preocupada. Y su energía, es eminentemente sagrada. La mención de energía sagrada inmediatamente puso a Kiba en guardia, su mano tensándose alrededor de la empuñadura de su espada. Akeno frunció el ceño, su habitual sonrisa desaparecida. Incluso Koneko se irguió, sus sentidos agudizados. Issei, aunque menos familiarizado con las distintas auras sobrenaturales, sintió una punzada instintiva de incomodidad ante la mención de sagrado. Iglesia, problemas, fue su concisa evaluación. Momentos después, dos figuras irrumpieron en los jardines de la mansión Gremory con una determinación inquebrantable. La primera era una joven de cabello azul oscuro, corto y de corte severo, sus ojos de un color azul intenso fijos en el grupo con una intensidad fría y justa. Empuñaba una espada plateada que irradiaba una luz blanca pura, un aura de poder divino que parecía repeler la propia oscuridad del entorno. La segunda era una joven de cabello castaño rojizo, recogido en una coleta alta, con ojos verdes brillantes llenos de una mezcla de sorpresa e incertidumbre. Ella también portaba una espada plateada similar, aunque su postura era ligeramente más vacilante, como si estuviera dividida entre su deber y alguna otra emoción. La joven de cabello azul avanzó unos pasos, su espada apuntando directamente hacia Rías. Vosotros sois demonios. En nombre de la iglesia, entreguen inmediatamente las espadas sagradas robadas. Su voz era firme y autoritaria, sin dejar lugar a dudas sobre sus intenciones. La joven de cabello castaño vaciló, su mirada se posó en Issei con una expresión de reconocimiento confuso. «Issei», preguntó, su voz cargada de sorpresa. «¿Tú, eres un demonio ahora?» El conocimiento superficial de la infancia que compartían Issei e Irina Shirou, un vago recuerdo de juegos infantiles y vecinos ocasionales, no evocó ninguna respuesta emocional en el joven. Su mente fría procesó la información puramente como un dato. Una conexión pasada, ahora irrelevante. Amenazas, ambas portan armas peligrosas, energía sagrada, fue su evaluación inmediata y pragmática. La aparición de estas dos jóvenes, irradiando poder sagrado y buscando las espadas Excalibur, presagiaba un nuevo y peligroso conflicto. La sorpresa en el rostro de Irina al ver a Issei era evidente, aunque la base de ese reconocimiento ahora era diferente. Zenobia, sin apartar la mirada de Rías, mantuvo su espada apuntando amenazadoramente. La luz sagrada que emanaba del arma plateada creaba un aura de pureza que hacía que la propia esencia demoníaca de Rías y Akeno reaccionara con una ligera incomodidad. Rías, manteniendo una compostura regia a pesar de la repentina intrusión y la clara hostilidad, respondió con una voz tranquila pero firme. Somos el club de investigación de lo oculto. Y no hemos robado ninguna espada sagrada. Sus ojos carmesí se estrecharon ligeramente mientras analizaba a las dos jóvenes, intentando discernir sus intenciones y su nivel de poder. Exorcistas de la iglesia, su presencia aquí no es casualidad. Deben saber algo sobre las Excalibur. Kiba dio un paso adelante, su mano ahora firmemente agarrada a la empuñadura de su espada demoníaca. La hostilidad en sus ojos azules reflejaba su profundo rencor hacia la iglesia. Si buscan problemas, los encontrarán, gruñó, su voz cargada de amenaza. Akeno sonrió suavemente, aunque sus ojos violetas brillaban con una intensidad peligrosa. Qué modales tan groseros para unas invitadas inesperadas. ¿No les enseñaron a tocar la puerta? Su tono era ligero, pero la energía demoníaca que comenzaba a acumularse a su alrededor era inconfundible. Issei permaneció en silencio, observando la interacción con su habitual frialdad analítica. La mención de espadas sagradas robadas resonó en su mente. Excalibur, Rías ha estado investigando eso. ¿Estas dos están conectadas? Su mirada se posó en las espadas que portaban las jóvenes. Irradiaban un poder innegable, una energía opuesta a todo lo que él había experimentado en el mundo demoníaco. Irina, aún mirando a Issei con una expresión de sorpresa e intriga, habló con cierta vacilación. ¿Tú eres, Gyoudo Issei?
He oído rumores, la iglesia ha estado investigando un nuevo demonio con un poder inusual. Su voz mostraba confusión, como si la realidad no coincidiera con la información que había recibido. Zenobia, sin embargo, no se inmutó. Los rumores son ciertos. Él es un demonio, y los demonios son enemigos de Dios. Y si está asociado con vosotros, entonces también sois nuestros enemigos. Su tono era inflexible, su convicción absoluta. ¿Enemigos de Dios? Issei finalmente habló, su voz neutra y desprovista de cualquier emoción. Conceptos abstractos, sin relevancia práctica. Su mente se centró en la amenaza inmediata que representaban estas dos exorcistas y sus armas sagradas. Rías suspiró suavemente. Parece que ha habido un malentendido. No hemos robado ninguna espada sagrada. Pero si ustedes tienen información sobre ellas, estamos dispuestas a escuchar. Intentaba mantener la situación bajo control, evitando un enfrentamiento innecesario dentro de su propiedad. Zenobia entrecerró los ojos, su mirada penetrante evaluando a Rías. No esperábamos que admitieran su fechoría tan fácilmente. Pero no nos iremos hasta que las espadas sean devueltas. Su mano apretó con más fuerza la empuñadura de su espada. La tensión en el jardín era palpable, la confrontación parecía inevitable. Dos exorcistas imponentes, armadas con poderosas espadas sagradas, se enfrentaban al club de investigación de lo oculto. El encuentro presagiaba un conflicto que podría tener graves consecuencias para todos los involucrados. La sorpresa en el rostro de Irina al ver a Issei era evidente, aunque la base de ese reconocimiento ahora era diferente. Zenobia, sin apartar la mirada de Rías, mantuvo su espada apuntando amenazadoramente. La luz sagrada que emanaba del arma plateada creaba un aura de pureza que hacía que la propia esencia demoníaca de Rías no reaccionara con una ligera incomodidad. Rías, manteniendo una compostura regia a pesar de la repentina intrusión y la clara hostilidad, respondió con una voz tranquila pero firme. Somos el club de investigación de lo oculto. Y no hemos robado ninguna espada sagrada. Sus ojos carmesí se estrecharon ligeramente mientras analizaba a las dos jóvenes, intentando discernir sus intenciones y su nivel de poder. Exorcistas de la iglesia, su presencia aquí no es casualidad. Deben saber algo sobre las Excalibur. Kiba dio un paso adelante, su mano ahora firmemente agarrada a la empuñadura de su espada demoníaca. La hostilidad en sus ojos azules reflejaba su profundo rencor hacia la iglesia. Si buscan problemas, los encontrarán, gruñó, su voz cargada de amenaza. Akeno sonrió suavemente, aunque sus ojos violetas brillaban con una intensidad peligrosa. Qué modales tan groseros para unas invitadas inesperadas. ¿No les enseñaron a tocar la puerta? Su tono era ligero, pero la energía demoníaca que comenzaba a acumularse a su alrededor era inconfundible. Issei permaneció en silencio, observando la interacción con su habitual frialdad analítica. La mención de espadas sagradas robadas resonó en su mente. Excalibur, Rías ha estado investigando eso. ¿Estas dos están conectadas? Su mirada se posó en las espadas que portaban las jóvenes. Irradiaban un poder innegable, una energía opuesta a todo lo que él había experimentado en el mundo demoníaco. Irina, aún mirando a Issei con una expresión de sorpresa e intriga, habló con cierta vacilación. ¿Tú eres, Youdou Issei? He oído rumores, la iglesia ha estado investigando un nuevo demonio con un poder inusual. Su voz mostraba confusión, como si la realidad no coincidiera con la información que había recibido. Zenobia, sin embargo, no se inmutó. Los rumores son ciertos. Él es un demonio, y los demonios son enemigos de Dios. Y si está asociado con vosotros, entonces también sois nuestros enemigos. Su tono era inflexible, su convicción absoluta. ¿Enemigos de Dios? Issei finalmente habló, su voz neutra y desprovista de cualquier emoción. Conceptos abstractos, sin relevancia práctica. Su mente se centró en la amenaza inmediata que representaban estas dos exorcistas y sus armas sagradas. Rías suspiró suavemente. Parece que ha habido un malentendido. No hemos robado ninguna espada sagrada. Pero si ustedes tienen información sobre ellas, estamos dispuestas a escuchar. Intentaba mantener la situación bajo control, evitando un enfrentamiento innecesario dentro de su propiedad. Zenobia entrecerró los ojos, su mirada penetrante evaluando a Rías. No esperábamos que admitieran su fechoría tan fácilmente. Pero no nos iremos hasta que las espadas sean devueltas. Su mano apretó con más fuerza la empuñadura de su espada. La tensión en el jardín era palpable, la confrontación parecía inevitable.
Dos exorcistas imponentes, armadas con poderosas espadas sagradas, se enfrentaban al club de investigación de lo oculto. El encuentro presagiaba un conflicto que podría tener graves consecuencias para todos los involucrados. La firmeza en la voz de Zenobia no dejaba lugar a dudas. Ella y su compañera no se irían sin las espadas que buscaban. La energía sagrada que emanaba de sus armas era una advertencia tácita de su determinación a usar la fuerza si fuera necesario. Rías, consciente del poder que irradiaban las exorcistas y de la desventaja de un enfrentamiento directo en su propio territorio, intentó nuevamente razonar. Insisto, no tenemos esas espadas. Tal vez haya habido un error en su información. ¿Podrían decirnos qué espadas buscan exactamente? Su tono era conciliador, pero sus ojos carmesí observaban cada movimiento de las dos jóvenes con cautela. Zenobia frunció el ceño, su mirada azul intenso escrutando a Rías con desconfianza. No jugaremos a juegos de palabras, demonio. Buscamos las espadas sagradas Excalibur, fragmentos de la legendaria espada que derrotó al mal. Sabemos que han sido robadas de la iglesia, y tenemos información de que han aparecido en esta ciudad. Irina asintió, su expresión aún mostrando cierta confusión al mirar a Issei. Sí, hemos rastreado una poderosa resonancia sagrada hasta este lugar. Creemos que ustedes están involucrados. Kiba apretó los dientes, su mano temblaba ligeramente sobre la empuñadura de su espada demoníaca. El nombre Excalibur evocaba en él recuerdos dolorosos y un odio profundo hacia la iglesia y sus armas sagradas. Excalibur, la fuente de mi sufrimiento, no permitiré que estos fanáticos las empuñen. Akeno dio un paso adelante, su sonrisa ahora completamente desaparecida, reemplazada por una expresión seria y amenazante. Están acusando a nuestra ama sin pruebas. Retiren sus acusaciones y váyanse, antes de que lamenten su grosería. La energía demoníaca a su alrededor se intensificó, el aire comenzaba a crepitar con su poder. Issei permaneció en silencio, su mente trabajando fríamente. La información sobre las Excalibur era nueva para él, pero la reacción de Kiba y la insistencia de las exorcistas indicaban que eran artefactos de gran importancia y poder. Excalibur, un arma sagrada capaz de dañar incluso a demonios de alto rango, una amenaza potencial. Su atención se centró en las dos espadas, analizando el flujo de energía divina que emanaba de ellas. Rías levantó una mano, deteniendo a Akeno antes de que la situación escalara aún más. Zenobia, Irina, dijo con un tono firme pero aún controlado. Les propongo un trato. Pueden quedarse en nuestra mansión esta noche. Les permitiremos buscar cualquier rastro de las espadas Excalibur. Si las encuentran y demuestran que las tenemos, las devolveremos. Pero si no encuentran nada, se irán y dejarán de acusarnos sin fundamento. ¿Aceptan? Zenobia entrecerró los ojos, considerando la propuesta con una mirada desconfiada. Irina parecía más inclinada a aceptar, su confusión sobre Issei aún evidente en su rostro. Finalmente, después de un momento de tenso silencio, Zenobia asintió lentamente. Aceptamos, por ahora. Pero si descubrimos que nos están mintiendo, las consecuencias serán graves. Su mirada se endureció, su mano nunca se apartó de la empuñadura de su espada. Rías asintió con una leve sonrisa, aunque sus ojos carmesí reflejaban una cautela similar. Excelente. Akeno, por favor, preparen habitaciones para nuestras invitadas. La tensión en el jardín disminuyó ligeramente, pero la desconfianza y la hostilidad seguían latentes. La llegada de Zenobia e Irina y su búsqueda de las espadas Excalibur habían introducido un nuevo y peligroso elemento en la ya complicada vida de Issei y el club de investigación de lo oculto. La noche prometía ser larga y llena de incertidumbre. La atmósfera dentro de la mansión Gremory esa noche era densa, cargada de una desconfianza tácita que se palpaba en el aire. Zenobia e Irina fueron conducidas a habitaciones separadas, ubicadas en un ala de la mansión donde sus movimientos podían ser vigilados discretamente. La cortesía de Rías al ofrecerles alojamiento no había logrado disipar la hostilidad en los ojos azules de Zenobia, quien parecía considerar a cada miembro del club como un potencial enemigo. Irina, por su parte, mostraba una actitud más reservada, su mirada a menudo desviándose hacia Issei con una mezcla de curiosidad y una persistente confusión. Después de asegurarse de que las exorcistas estuvieran instaladas, Rías convocó a una reunión en su despacho. Akeno, Kiba y Koneko se reunieron alrededor de su escritorio de caoba oscura, sus rostros reflejando la seriedad de la situación. Issei se mantuvo ligeramente apartado, apoyado contra una pared, su mente analizando los eventos recientes con su habitual frialdad pragmática. Está claro que estas dos no se irán fácilmente, comenzó Rías, su voz grave.
Su convicción sobre el robo de las Excalibur es firme. Debemos averiguar qué saben exactamente y quién les proporcionó esa información. Akeno asintió, su expresión pensativa. La energía sagrada que emana de sus espadas es considerable. Son exorcistas de alto nivel, sin duda. Kiba apretó los puños. Excalibur, solo escuchar ese nombre me revuelve el estómago. Esas armas, son la encarnación de la hipocresía de la iglesia. Su voz estaba cargada de un odio contenido. Koneko permaneció en silencio, sus ojos dorados fijos en la puerta, alerta a cualquier posible movimiento de las intrusas. Issei intervino, su tono neutro. ¿Qué son exactamente esas Excalibur? Su conocimiento del lore bíblico y la mitología cristiana era limitado, y la repentina aparición de estas espadas sagradas lo había tomado por sorpresa. Rias suspiró, frotándose las sienes con cansancio. Excalibur, la espada del rey Arturo. O mejor dicho, los fragmentos de esa espada. La iglesia ha reunido varios trozos, forjando diferentes espadas sagradas a partir de ellos, cada una con habilidades únicas y un poder inmenso. La información captó la atención de Issei. Fragmentos de un arma legendaria, poder sagrado concentrado, eso explica la intensidad de su aura. Kiba añadió con amargura. Y la iglesia las utiliza para imponer su voluntad, cazando y destruyendo todo lo que consideran hereje, incluyendo a demonios como nosotros. Akeno asintió sombríamente. Su llegada aquí sugiere que creen que tenemos una o varias de esas espadas. Debemos ser cautelosos. Si realmente creen que somos ladrones, no dudarán en atacarnos. Rias dirigió su mirada hacia Issei. Issei, durante tu encuentro con ellas, ¿notaste algo en particular? Irina parecía confundida al verte. Issei recordó la vacilación en los ojos verdes de Irina, su pregunta sobre los rumores de un nuevo demonio poderoso. Parece que la iglesia tiene información sobre mí. Quizás mi repentina aparición como portador del Longinus los ha puesto en alerta. Es posible, reflexionó Rias. La aparición de un Longinus siempre atrae atención no deseada. Y si la iglesia está buscando las Excalibur en esta ciudad, es probable que sospechen de cualquier actividad demoníaca reciente. La conversación se extendió durante horas, el grupo analizando las posibles motivaciones de Zenobia e Irina, la credibilidad de su información y las implicaciones de la existencia de múltiples espadas Excalibur. La desconfianza hacia las exorcistas era palpable, pero Rias insistió en mantener una fachada de cooperación, al menos por el momento. Mientras la noche avanzaba, Issei se encontró pensando en Irina. Su sorpresa y confusión parecían genuinas. ¿Qué clase de información le ha dado la iglesia sobre los demonios? ¿Y por qué mi existencia parece contradecir sus expectativas? Una punzada de curiosidad, una sensación rara en él, se encendió en su interior. Más tarde, sintiendo una inquietud que no podía ignorar, Issei salió de su habitación y se dirigió sigilosamente hacia el ala donde se hospedaban las exorcistas. Quería observar a Irina de cerca, intentar discernir la verdad detrás de su confusión y la información que poseía la iglesia. La noche de desconfianza apenas había comenzado, y las revelaciones, aunque parciales, ya insinuaban un conflicto mucho mayor en el horizonte. El silencio en los pasillos de la mansión era casi absoluto, solo interrumpido por el suave crujido de las viejas tablas de madera bajo los pies de Issei. Se movía con una cautela inusual, su sigilo más instintivo que entrenado, impulsado por una necesidad fría de obtener información. Al acercarse a la puerta de la habitación asignada a Irina, escuchó un murmullo suave proveniente del interior. Pegó su oído a la puerta de madera oscura, intentando discernir las palabras. La voz era baja, casi un susurro, como si Irina estuviera hablando con alguien en secreto. Sí, Zenobia está convencida de que los demonios de aquí tienen las espadas, pero no lo sé, algo no encaja, y se frunció el ceño ligeramente. ¿Dudas? Irina no comparte la convicción ciega de su compañera. Él, Youdou Issei, no parece el monstruo que la iglesia describe, había algo en sus ojos, una frialdad, pero no maldad, la mención de sus ojos hizo que una punzada extraña recorriera a Issei. Nunca había considerado cómo lo veían los demás, su expresión generalmente inexpresiva como una máscara.